Bueno, gloria al Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes una semanita más, listos para hacer lo que nos apasiona, que es compartir el Evangelio con ustedes, con las personas que nos escuchan a través de nuestros medios sociales, a través de YouTube. También le damos a ellos la bienvenida y le damos gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Y esperamos que esta palabra y este evangelio sea de edificación para ellos o ellas, y que también si tienen preguntas que nos escriban, ¿verdad? Eso es importante. Vamos a continuar con la epístola a los Hebreos. Esta sería la parte 17. Parte 17 de la epístola a los Hebreos. Nos hemos quedado en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a tener una segunda parte, el que pecara o el que pecare voluntariamente, parte 2. El que pecare voluntariamente, parte 2. Definitivamente, bendecidos, el conocimiento de la palabra, el estudio de la palabra, el entender el contexto del texto. Qué importante es esto, entender el contexto de lo que leemos, del texto. Yo les digo sinceramente, jamás y nunca me hubiera imaginado que yo podía comenzar la epístola a los Hebreos y explicarla como lo hemos estudiado hasta este momento. Porque es un libro muy profundo, pero si uno va siguiendo el contexto del escrito, del texto, el mismo o él mismo se explica. Y esa es la capacidad del Evangelio. Claro, usamos referencias, hemos usado mucho Romanos, ¿correcto? Hemos usado el Antiguo Pacto para comprender los sacerdocios, etc. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este versículo bíblico, el que pecare voluntariamente, ha sido un dilema para muchos. Pero cuando leemos el contexto de ese texto, no es difícil para nada comprender el texto. No es difícil para nada entender a quién se refiere el autor, el que pecare voluntariamente. No es difícil. Lo único que tenemos que seguir es el contexto del texto. Hebreos 10:26, página 341. Muy pocas personas se dedican a explicar una epístola versículo por versículo. Muy pocas personas, bendecidos. Y no es por vanagloriarnos en lo absoluto. ¿Por qué? Porque pensamos que si comenzamos a leerlo, lo vemos tan confuso que mejor no lo leemos. Si somos honestos con la lectura y dejamos que el mismo texto se explique, no es tan complicado. No es tan complicado. Yo estoy 100% seguro de que hay un maestro que pueda coger el libro de Hebreos y profundizar mucho más de lo que lo hemos hecho en estas hasta ahora 17 clases. Pero creo que hemos hecho bastante bien. Creo que hemos entendido hasta este momento el mensaje de Hebreos, el mensaje a esos bendecidos judíos que se convirtieron a la fe de Jesús. Entonces, en el capítulo 10, verso 26, dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Un texto fácil de entender con el contexto. Dijimos que el contexto era Hebreos 10:10,
leímos también el verso 12, Hebreos 10:12, y leímos también del 14 al 23. Hebreos 10:10, verso 12, verso 14 al 23. Y nos dimos cuenta principalmente, bendecidos, que es un asunto de tener confianza. De tener confianza. ¿Confianza en qué, bendecido? En que Dios nos habla por el Hijo. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? De que Cristo padeció, murió y resucitó. De que por los padecimientos del Señor, Él es nuestro sumo sacerdote. De que porque como hay cambio de sacerdocio, teníamos que tener cambio de ley, y ahora estamos bajo el nuevo pacto sobre mejores promesas, ¿correcto? ¿Correcto? Y de que Él abre un camino vivo y nuevo al lugar santísimo. Eso es lo que nos dice, bendecido, el libro de Hebreos hasta ahora. Que con una sola ofrenda, ¿verdad?, se presentó. Que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Dice, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre los santificados. Que también puso su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el sello del Espíritu, bendecido. Que también dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Que también tenemos remisión de estos. Porque como el sacrificio de Cristo fue perfecto, ya no hay más ofrendas por los pecados. Por eso es que donde dice el que pecare voluntariamente, dice porque ya no hay más ofrenda por los pecados. Tú lees el contexto de eso, te das cuenta por qué lo está diciendo el autor. Porque Cristo se presentó una sola vez y para siempre. Entonces, cuando dice voluntariamente, está hablando de aquel que no tiene confianza, que no tiene fe en el nuevo pacto. Eso es lo que está diciendo. No está hablando del que se porta mal, no está hablando del que no hace las cosas como tiene que hacerlas. Eso es otro asunto de disciplina con el Señor, como hijo, ¿correcto? Pero estamos hablando de aquel que rechaza la eficacia de lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo que Cristo hizo en la cruz está perfectamente explicado en esta epístola de los Hebreos. Perfectamente explicado. ¿Por qué? Porque hay una comparación entre los sacrificios bajo la ley, que son sacrificios carnales, al sacrificio de Cristo en un tabernáculo celestial. Entonces, cuando dice el que pecare voluntariamente, es el que niega la eficacia de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ¿difícil de entender? No, bendecidos. Lo único que hay que hacer es leer el contexto de lo que el autor está escribiendo. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Qué otro sacrificio podemos tener? ¿Cristo bajar nuevamente y ser sacrificado otra vez por nosotros? Eso no va a pasar, ¿verdad? Es imposible porque ya se presentó una sola vez y para siempre. Dice que regresará sin relación con el pecado
porque ya no tiene que venir a morir por el pecado. Entonces el autor dice, entonces ya no hay más sacrificio. Si pecas voluntariamente, ya no hay más sacrificio. Entonces en el próximo versículo dice, sino cierta horrenda expectación de juicio. Claro, claro que hay expectación de juicio. Esa palabra donde dice pecamos, si pecamos voluntariamente. Pon ahí por favor, incredulidad. Ese es el pecado, bendecido. Incredulidad. Ponlo en tus notas, circula la palabra, porque si pecamos, incredulidad. Ve por favor conmigo a Hebreos, ahí mismito, 3. Hebreos 3. Vamos a ir a Hebreos 3:6, por favor. Porque hay un ejemplo, correcto, algo paralelo entre el pueblo de Israel y nosotros. La advertencia, el autor lo hace de una manera paralela, ¿no? Lo que le sucedió a Israel y lo que él quiere que no nos suceda a nosotros. Hebreos 3:6, página 333. ¿Estamos ahí? Dice, mas Cristo, como hijo sobre su propia casa, la cual somos nosotros, si hasta el fin retenemos firme, ¿qué te puse acá? Mira, ¿tener qué? Confianza. Mira, si hasta el fin retenemos firme la confianza y la alegría ¿de qué? De la esperanza. El que no mantiene firme su confianza y la esperanza, ¿qué pasa? Pecas voluntariamente. ¿Por qué? Porque en tu corazón nace, ¿qué cosa? Incredulidad. Eso es todo el asunto del que pecare voluntariamente. Mira, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Correcto? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije, perpetuamente yerran de corazón y ellos no han conocido mis caminos. Y así yo juré en mi ira, ellos no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, mira lo que dice aquí, bendecido, muy importante, que en ninguno de vosotros haya corazón malo, ¿de qué? Incredulidad. Ese es el problema. El Señor se molestó con ellos porque no creyeron su palabra. Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? ¿Cuál es el engaño del pecado? La incredulidad. De eso está hablando, bendecidos. Verso 14. Porque participantes de Cristo somos hechos. Fíjate, ahí te lo está diciendo, mira, no endurezcas tu corazón por el engaño del pecado, de la incredulidad, porque participantes de Cristo somos hechos. Le está diciendo, por favor, cree que somos participantes de Cristo y no entre en ti la incredulidad, sino que permanece firme en el que prometió y lo que prometió. ¿Por qué dice? Porque participantes de Cristo somos hechos, si empero retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra esperanza. ¿Está claro, bendecido? Entre tanto, que si se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos, cuando hubieron oído, provocaron, ¿cómo?
con incredulidad. Aunque no todos los que salieron de Egipto por Moisés. Mas, ¿con quiénes estuvo indignado 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no qué? Ese fue el pecado. Eso es pecar voluntariamente. Bendecido. Si nosotros entendemos y creemos, y pienso que estoy interpretando bien el contexto de esta carta, qué pena con aquellos hermanos que no creen las promesas del Señor. Qué pena con aquellos hermanos que piensan todavía que la salvación de ellos depende de lo que ellos hagan cuando se levantan por la mañana. Si se arrepintieron o no se arrepintieron, si ayunaron o no ayunaron, si comieron la Santa Cena o no comieron la Santa Cena. Eso es un corazón incrédulo y es una ofensa al Espíritu de gracia. ¿Qué es oponerte al Espíritu de gracia? No aceptar el regalo de Dios en nuestra vida por medio de Cristo. Eso es oponerte. Dios te está diciendo, mira, porque por gracia soy salvo. Amén. Gloria a Dios. Y el medio de esa gracia es la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la palabra de Dios. Pero si yo me opongo en mi corazón con un corazón de incredulidad, yo digo, sí, yo creo eso, pero hermano, ¿qué pasa si usted muere hoy? ¿Se va o se queda? No sé. Si me arrepiento de algo que hice y el Señor llega, me voy. Si no, me quedo. Corazón no cree en la promesa de Dios. No la creen. Dice el 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Así vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? La incredulidad. Más claro, bendecido. Entonces, ¿qué es pecar voluntariamente? Es no tener confianza en el nuevo pacto, en las promesas de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, en que Él pagó el precio por el pecado, el que Él con una ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Es tener una mala conciencia de obras muertas y por ende incredulidad en el corazón. Eso es lo que es, bendecido. Incredulidad en el corazón. Es la falta de conocimiento de la verdad, porque la verdad trae por ende una fe sana no fingida. Eso es todo. ¿Por qué las personas cambian de manera de pensar? Es más, te lo voy a decir de otra manera. ¿Por qué nosotros experimentamos el verdadero arrepentimiento? Porque arrepentirse es cambiar de la idea que tenemos nosotros en cuanto a Cristo se refiere. Entonces, el conocimiento de la verdad llegó a nuestra vida y nosotros cambiamos la manera que pensábamos de Cristo y ahora comprendemos a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero ¿cómo lo logramos? A través del conocimiento de la palabra. No hay otra manera. No es por emociones, no es por ponerte la mano en la cabeza, no es porque te caigas aquí. Si alguien, yo le impongo las manos, le doy un empujoncito, se cae y se levanta con el mismo conocimiento que tenía cuando se cayó. ¿Qué beneficio tiene? Ahora, si esa persona me da su atención, recibe esa palabra, ese conocimiento se alumbra y ya él sabe quién es él en Cristo Jesús. Bendecido. Un mundo de diferencia para un creyente. Un mundo de diferencia. Mira, en el verso 13, donde dice el engaño del pecado, en el verso 13, por favor, subráyalo, circúlalo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pon ahí incredulidad. Incredulidad. Porque es importante, bendecidos, recordar la parábola del sembrador, ¿correcto?
Eso está en Mateo 13, del 1 al 23. Ya todos conocemos qué dice Mateo 13, del 1 al 23. No lo tenemos que leer, ¿verdad, bendecidos? Todos sabemos la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Ve por favor al Hebreos 10, 2. Hebreos 10, 2. ¿Estamos ahí? Dice, de otra manera no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto una vez purificados no tendrían más conciencia de pecado. En ese verso bíblico, para una persona dejar de ofrecer sacrificios cualquiera que sea, tienes que creer que ya eres purificado. Y ese es el problema de la gente. Porque se ven ¿en dónde? En su carne. Porque dice acá que una vez purificados no tendría más conciencia de pecado. Entonces, si el Señor nos manda a no ofrecer más sacrificios, es porque nos está diciendo que ya nosotros hemos sido purificados por el agua, por la palabra. La palabra es el agua, es lo que te limpia, te purifica, te santifica. Dice que hay una parte en los evangelios o en los libros históricos que dice que son santificados por la palabra. Ese es el agua. Le dijo a la mujer en el pozo, ¿no? A la samaritana, le dijo, yo tengo una agua que una vez tú la tomes no tendrás sed jamás. ¿Por qué? Porque ya una vez purificados no tendríamos más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordatorio de los pecados. Esto aplica para los sacrificios que nos inventamos, ¿no? En las diferentes religiones. Ve al verso 36 del capítulo 10, por favor. Verso 36. Verso 36. ¿Estamos ahí? Dice, porque vosotros tenéis necesidad de ¿qué? Sí. Mira, tienes necesidad. 2 puntos. Porque vosotros tenéis necesidad de paciencia. Obviamente el autor de Hebreo está reconociendo eso, ¿no? Tenemos necesidad de ser pacientes. Una ciencia de paz. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, que es mantenernos firmes en la gracia, recibas ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Todos los días de tu vida y de la mía, bendecido, vivimos por fe. Empero si se retirare, no se complacerá mi alma. ¿Qué está diciendo? El día de la provocación. ¿Te acuerdas, Israel? Que cayeron 3,000 de un solo, 40,000, no sé cuántos. Nos está recordando el Señor que si nos desviamos de la plena confianza y certidumbre de lo que Él nos promete, no se complacerá su alma. El 39, mas nosotros no somos de aquellos que se retiran para perdición. La parábola del sembrador, ¿correcto? Buena tierra. Sino de los que creen para salvación del alma. Capítulo 11, verso 1, por favor. 11:1. Entonces en el 36 te dice que tenemos necesidad de paciencia. Sí, Señor. Mira lo que te dice acá. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan,
la evidencia de las cosas que no se ven. Por eso necesitamos paciencia. Esa es la clave de la fe. La fe te da la confianza, la certeza de que lo prometido te va a llegar, ¿correcto? Va a llegar. Pero en ese lapso. en el cuándo necesitamos paciencia. Sí, señor. Y luchamos con una carne vendida al pecado. Vea Romanos 8, por favor. No pierdas ahí Hebreos. Romanos 8, te voy a decir. 8:18, por favor. Romanos 8:18, página 236. Dice Pablo, porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros será revelada. ¿Qué es eso? Una promesa. Promesa. Algo que lo tenemos que aceptar por fe. Sí, señor. Por una certeza de algo que no tenemos. La certeza es lo que se espera por una convicción de lo que no vemos. Pero lo creemos. Entonces, como lo creemos por fe, agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo contrario sería, con fe es posible agradar a Dios. Pero eso es una promesa, bendecido, porque la ardiente expectación de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. ¿Cuál revelación? Vamos a ver ahora. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la misma creación será librada de la servidumbre de corrupción. Por favor, circula la servidumbre de corrupción y únelo al 18, donde dice los sufrimientos. Y pon ahí de la carne. De la carne. Donde dice en el 21 la servidumbre de corrupción, vas a circularlo, subrayarlo, vas a poner una flechita y lo vas a unir donde dice los sufrimientos en el versículo 18 y vas a poner de la carne. Esa es tu referencia, porque ¿qué queremos? El contexto del texto. ¿De qué está hablando el autor? ¿Cuáles son los sufrimientos, lo que tenemos en la carne? ¿Cuál es la servidumbre de corrupción? Estar en un cuerpo de muerte. Dice el 21 otra vez, porque también la misma creación será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Circula eso, por favor. ¿Ya? Dice, esperando la adopción, es a saber, la redención. Circula la redención de nuestros cuerpos. Hebreos dice, porque vosotros tenéis necesidad de paciencia, ¿correcto? Por eso, por lo que dice en Romanos 8, ¿qué? 18. Por eso necesitamos paciencia, bendecido, porque estamos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. En el mientras, necesitamos paciencia. Mientras llega la promesa, necesitamos paciencia, necesitamos fe. Necesitamos constantemente estar escuchando
llenándonos, alimentándonos de la palabra de Dios. Ahí está tu santificación, ahí está tu purificación, porque esa es el agua de la palabra. ¿Qué nos hace? Nos purifica nuestros corazones ¿de qué? De incredulidad, bendecido. Sí, Señor. Para no caer en la provocación, como le pasó a Israel. Redención, te voy a decir la definición de redención. Salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo. Aquí te dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, ¿sí o no? Ok. Esperando la redención de nuestros cuerpos. Quiere decir que nos va a salvar o rescatar, dar por terminado un castigo, el hecho de vivir en un cuerpo de muerte, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Pero mientras llega necesitamos ¿qué? Paciencia, y fe, ¿correcto? Para no pecar voluntariamente. Verso 24, por favor. Dice, porque en esperanza somos salvos. ¿Qué es esperanza? Esperar. ¿Correcto? El que es salvo, espera. ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir, la redención de nuestros cuerpos. Eso es lo único, bendecidos. La redención, la adopción, la redención de tu cuerpo. Eso es lo que esperas. Eso es lo que espero. Porque es lo único que nos separa del Señor, esta carne. Porque en esperanza somos salvos, empero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empatarlo de una mejor manera no sabría hacerlo, bendecido. Está bien claro. Empero la esperanza que se ve no es esperanza. En otras palabras, es que no es fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo necesito una estatua en mi casa para estarle rindiendo pleitesías a esa estatua, eso no es esperanza, porque lo estoy ¿qué? Viendo. No hay una fe práctica. Una fe práctica es algo que hacemos sin ver nada y sin tener. Y sin embargo seguimos creyendo en la promesa del Señor. Eso es una fe práctica. Una fe práctica no es andar una estampita, hacer un ayunito, meterte un pancito en la boca, tomarte un vinito. ¿Todo eso qué pasa? Todo eso se ve, bendecido. Dice, porque lo que alguno ve, ¿cómo aún qué? Esperarlo. Mas si lo que no vemos, fe, esperamos, ¿qué dice? Por paciencia esperamos. Qué tremendo, ¿no? Hermoso. Ese es el reto, bendecido. Mantenernos firmes en las promesas del Señor a pesar de tu carne, a pesar de tu debilidad, a pesar de la servidumbre de corrupción en la cual estamos metidos, a pesar de errores, aciertos, a pesar de lo que te digan por ahí con doctrinas falsas, promesas falsas y vacías, tú te mantienes firme en lo que no se ve. Padre, bendito sea tu nombre. No en lo que se ve, en lo que no se ve. Y mira, cuando no puedes, el Espíritu Santo. Sí, ahí está. Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestras flaquezas. Porque no sabemos lo que hemos de orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a regresar a Hebreos 11:1, por favor. Es pues fe la sustancia de las cosas que se esperan,
la evidencia de las cosas que no se ven. Porque en esta obtuvieron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. En la versión Reina Valera dice: las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. Bendecido, ¿tú necesitas probarle a alguien que la creación es una obra de Dios? No, es un asunto de fe, bendecido. Es por fe. Aquí te lo está diciendo, dice: por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. El que no lo cree es porque no tiene fe en su corazón. El 4, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones o a su ofrenda, y por ella él, estando muerto, aún habla. Por fe Enoc fue trasladado para que no viese muerte, y no fue hallado, porque le había trasladado Dios, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester o es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Eso es lo que hemos leído también en las epístolas de Pablo en Timoteo, ¿no? Que seamos diligentes. Estudia con diligencia, le dice a Timoteo Pablo. Dice el 7: por fe Noé, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, movido de temor, aparejó un arca o preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por fe. Por fe Abraham, cuando fue llamado para salir al lugar que había de recibir por herencia, obedeció. ¿Qué significa esa palabra obedeció? Circúlala, por favor. Sí, Y pon. ¿Creyó? Eso fue lo que hizo. Eso es la obediencia. Tu obediencia está en creer. Dice, obedeció, quiere decir que creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra de la promesa como en tierra ajena, morando en tabernáculos con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Por fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir simiente y parió un hijo cuando era fuera de edad, porque estimaba ser fiel el que había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, ¿quién era? Abraham. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla de la mar. Pero mira lo que dice el 13, bendecido. En fe murieron todos sin haber recibido las promesas. ¿Por qué? Porque mira, no había aún un nuevo pacto. No se había manifestado la ofrenda del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Pero qué pasó? Les prometieron a ellos y por fe hicieron todo lo que hicieron, murieron sin haber visto las promesas, pero murieron en fe. Por Abraham. Por Abraham. Por Abraham. Por el don de Dios Sí, Señor. que puso en ellos. En fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos y siendo persuadidos de ellas, y habiéndolas abrazado y habiendo confesado que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Así vivieron bendecidos. Señor. Creyendo la promesa de Dios, hicieron
todo por fe. Porque los que tales cosas dicen, claramente declaran que buscan una patria. ¿Qué está diciendo? De aquí no somos ciudadanos del cielo. ¿Eso no es lo que dice el apóstol Pablo? Que somos ciudadanos del cielo. Así vivieron estos patriarcas. Así vivieron. Que a la verdad, si se acordaran de aquella de donde salieron, oportunidad hubieran tenido para volverse. Empero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado o preparado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue tentado. El que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, de quien fue dicho que en Isaac te será llamada descendencia. Habiendo considerado que aún de los muertos era Dios poderoso para resucitarlo, de donde también le volvió a recibir en figura. Quiere decir que Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac, confiando y teniendo fe de que si lo mataba, Dios era poderoso para resucitarlo otra vez. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido descendencia en Isaac. Bendecido. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú acerca de las cosas que habían de venir. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe Joseph, cuando murió, hizo mención de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser llamado hija de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir aflicción ante el pueblo de Dios que gozar las delicias del pecado por poco tiempo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía respeto a la recompensa del galardón. Todo por la promesa, bendecido. Por fe abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque perseveró como viendo al que es invisible. Por fe hizo la Pascua, el derramamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. ¿Qué le dijo Dios? Mira, ve, mata un cordero, pon la sangre en las puertas, y donde yo vea la sangre voy a pasar. Eso es lo que es la Pascua. La Pascua es pasar por encima. Pass over. Pasar por encima. El espíritu de muerte pasó por encima. O el ángel de muerte, perdón. Dice el 29. Por fe pasaron por el mar rojo, como por la tierra seca, la cual, probando a hacer los egipcios, fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó después de que fueron rodeados 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció con los incrédulos, habiendo recibido los espías con paz. ¿Y qué más diré? Dice el autor. Porque el tiempo me faltaría, cantando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David también, de Samuel y de los profetas, los cuales por fe sojuzgaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron el poder del fuego, escaparon el filo de la espada, de debilidad fueron hechos fuertes, se hicieron valientes en guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección y otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener una mejor resurrección. Y otros recibieron pruebas de vituperios, azotes, y aún de esto, de cadenas y prisiones, fueron apedreados, fueron aserrados en piezas, fueron tentados, fueron muertos a muerte de espada, anduvieron de acá para allá en pieles de ovejas, en pieles de cabras, desamparados, afligidos, atormentados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados en desiertos, montañas y cuevas y cavernas de la tierra. ¿Ah? Estaban escondidos. Bendecido. Los sufrimientos del tiempo presente
no son dignos de ser comparados a la gloria venidera. Y por esas promesas estos hombres hicieron todo, lucharon, sufrieron por fe en Dios. Y a nosotros nos pasa cualquier cosa y levantamos los ojos y decimos, ¿por qué, Señor? Dios mío. Deberíamos de leer capítulo 11 de vez en cuando para ver el ejemplo de estos hombres que vivieron por fe. Pero mira lo que dice el 39. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por la fe, ¿qué dice? No recibieron la promesa. No la vieron. ¿Por qué? Porque Cristo no había llegado. No se había cumplido. Pero ellos estaban bajo pacto. Claro. Bajo promesa. Hijos de la promesa bendecidos. Hijos de la promesa. Descendientes de Abraham, hijos de la promesa, remanente Sí, Señor. para ser salvos. Porque Dios es justo. Pero mira qué lindo es Dios con nosotros. Mira el 40. Habiendo Dios provisto alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen perfeccionados sin quienes. Sin nosotros. Sin nosotros. ¿Por quiénes? Por nosotros. Gloria a Dios santo. Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Mira, los herederos según la promesa en Cristo, los que estamos en Cristo. Todos ellos pasaron por todo eso bendecidos para llegar a concluir el tiempo de los siglos en Cristo Jesús, para que se manifestara Dios en carne, para que viviera, muriera, resucitara, y entonces nosotros fuésemos perfeccionados. Gracias, Señor. Por nosotros. Los que están en Cristo es lo que quiere decir. Porque recordemos la audiencia. La audiencia en esta carta son judíos convertidos. Entonces cuando él dice, nosotros somos todos aquellos que estamos en Cristo. En el contexto de Hebreos está hablando de los judíos convertidos. Pero es para nosotros también. Porque nosotros somos parte de estar en Cristo, de su iglesia. Somos parte de la iglesia. Claro. Lo voy a tener que dejar ahí por el tiempo. Bendecido, yo creo que queda claro, ¿no? Lo que es pecar voluntariamente. Queda claro el llamado de Dios en nuestras vidas, y es permanecer, estar firmes, sin fluctuar, confianza, esperanza, ¿verdad? La semana pasada vi varios versículos bíblicos en cuanto a estar firme. Dijimos Romanos 5:2, 1 Corintios 16:13, 2 Corintios 1:24, Gálatas 5:1, Efesios 6:13 al 14, Filipenses 1:27 y el 4:1 también, Colosenses 1:23, 4:12 también, 2 de Tesalonicenses 2:15 y terminamos con Pedro 5:9. Correcto. Todos esos versículos bíblicos hablan de estar firmes en la fe. Firmes en la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nos salimos de ahí, entonces ¿qué pasa? Nos salimos de la fe, bendecido. Nos salimos de la fe, nos salimos del pacto, nos salimos de aquello que esperamos y con certeza lo aguardamos, ¿verdad? Amén. Con paciencia. Con paciencia, correcto. Bendecidos, preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar hasta este momento de la carta. ¿Estamos bien?